Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio anecdótico vas a poder escuchar historias en el pasado, presente, etc. para practicar tu escucha. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos. Estamos como siempre felices de estar aquí contigo en un episodio más de How to Spanish. Y así es, como dijo Ana, vamos a tener un story time. Bueno, un episodio sobre historias. Ya tenía rato que no hacíamos uno de estos y creemos que les gustan bastante. De hecho, uno de los episodios más escuchados y vistos es el de las historias de Maffer, que sabemos que es un reto porque es muy rápido, pero son graciosas, es como entretenido. Y contar historias es algo que todos hacemos en la vida real. Es algo muy común, es algo que necesitas aprender a escuchar y a hacer por tu cuenta. Si quieres tener una conversación básica, a veces hablamos de temas de historia y de temas de ciencia y todo, y está bien aprenderlo, pero la realidad es que la mayor parte de las ocasiones simplemente vas a contar anécdotas, que son historias de tu vida, de tus vacaciones, de lo que te pasó el fin de semana. Entonces, ¿por qué no practicar una vez más que escuches esta manera de contar historias en el pasado, que siempre es un poquito confuso si uso pretérito, si uso imperfecto? Entonces, presta atención. Y esta vez, ¿de qué historias vamos a hablar? Vamos a hablar el hilo conductor de estas historias es que siempre nos pasa algo, siempre algo sale mal en nuestras vacaciones, ¿no? O en nuestros viajes, y de eso queremos hablar. Pero antes de comenzar, quiero darte dos opciones, dos retos distintos dependiendo de tu nivel. Si tu nivel es intermedio, puedes decidir enfocarte, como dijo David, en los verbos que usamos, en qué tiempo los decimos, en poder entender nuestras historias. Pero si quieres un reto un poco más avanzado o si ya sientes que conoces bien cómo usar el imperfecto y el pretérito, etc., lo que puedes hacer es busca las maneras en que estamos contando las cosas que, como somos nativos, son diferentes a como las contarías tú como un estudiante. Observa qué estructuras usamos, qué formas usamos, y entonces tómalas e intenta ahora tú contar una historia no tan lineal como un estudiante, sino de la misma forma en que la contamos nosotros, ¿ok? Entonces ya tienes dos retos distintos. Y ahora sí, esta vez, hace un par de semanas, fuimos a mi lugar favorito. La verdad es que llevamos como 4 años yendo anualmente. Y mi lugar favorito es Avándaro, en Valle de Bravo, en el Estado de México. Tenemos por ahí 2 vlogs, creo, que hicimos cuando viajamos allí la primera vez o la segunda vez. Entonces, si quieres ver el lugar como tal, puedes buscar en nuestro YouTube ese video. Pero bueno, eso es el contexto, ¿no? Fuimos a este lugar, es un lugar muy boscoso, es parte de lo que me gusta mucho, estar en medio del bosque. Pero aún así no está como tan alejado de la civilización, digamos. Hay restaurantes, hay muchas cosas que hacer, incluso si te gustan los deportes como acuáticos o el parapente o la tirolesa, ese tipo de actividades también las puedes encontrar, aunque no es nuestro estilo. Sí, no somos tan aventureros. Y te podrás preguntar entonces por qué les gusta este lugar, justamente por su belleza natural, ¿no? Por la calma que nos da. Especialmente a Ana le encanta como esta sensación del bosque, de árboles grandes y hay muchos lugares con agua, hay cascadas, hay lagos, lagunas, ríos. Entonces, la verdad es que es una experiencia muy diferente a nuestro estilo de vida aquí en Querétaro, en el cual el clima es semiárido, tenemos solo unos pocos meses de agua. Y estamos acostumbrados, nos puede gustar o no algunas partes del año, como a todos, ¿no? Vives en algún lugar y quieres que sea un poquito diferente, pero la realidad es que nos da paz este lugar. Ese es el principal motivo por el cual nos gusta ir y nos gusta llevar a Bebé Limón, ahora que lo tenemos, a que experimente estas cosas. Este episodio también vas a conocer un poquito más de nuestra vida, vamos a hablar de cosas un poco personales. Si es de los primeros episodios que nos escuchas, vas a escuchar de nuestras mascotas, que
Si tú ya tienes tiempo escuchándolas, hasta conoces sus nombres. Los vamos a decir también. Bebé Limón y obviamente nosotros. Y bueno, vamos a empezar con lo que sucedió al principio. Agendamos un Airbnb, rentamos un Airbnb, vimos las fotos y se veía muy bien, se veía muy bonito. Y además era una casa en un contenedor. Y esto es importante decirlo porque a Ana, estoy obsesionada con videos de casas chiquititas. No sé si has visto esta tendencia. Tendencia que se llama Tiny House, ¿no? Ajá. Y pues muchas veces estas casas están hechas con contenedores, ¿no? Y pues me interesó ver que existía esta opción en mi lugar favorito y dije, pues vamos a probar porque mi sueño guajiro, es decir, mi sueño que tal vez nunca se cumpla, es tener una casa chiquita en un contenedor en Avándaro, ¿no? Entonces fue como, ok, vamos a vivir la experiencia, cómo es estar en una de estas casas por primera vez. Y bueno, se veía como que tenía un jardín con espacio para los perros, espacio para Bebé Limón. Y dijimos, bueno, vamos aquí, está muy bonito, se ve muy moderno. Buen precio. Es relativamente un lugar nuevo. Así que dijimos, vamos. Y también debo decirles que a Ana le gusta como que los espacios sean bonitos, bien acomodados, con sillones bonitos, cuadros. Y este lugar cumplía todos esos requisitos. Entonces parecía ideal. El precio era muy bueno, entonces dijimos, perfecto, nos la vamos a pasar muy bien. Viajamos de Querétaro a Avándaro, que son aproximadamente 3 horas y media, con una paradita, 3 horas 45, muy bien. Y llegamos y el lugar estaba en una zona en donde después de llegar por la carretera tenías que tomar terracería. Terracería es la manera en que decimos a esta parte donde ya no hay carretera, solo hay piedras, tierra. Entonces, eso no me encanta mucho de los viajes. Soy muy cuidadoso o muy especial con ese tema hacia los coches. No me gusta que se lastime la suspensión y todo eso. Pero llegamos al lugar, estaban terminando de limpiarlo. Entonces, primera cosa de la experiencia que fue así como, ya nos esperaban porque no está limpio el lugar, pero bueno. Y además había 2 contenedores, porque resulta que la familia que lo renta vive ahí, pero hay una división. Entonces, lo primero que pasó es que tenían 2 perros, ¿no? Y yo dije, ay, no, esto va a ser un caos, mis perros y sus perros, porque aunque mis perros son sociales, finalmente tampoco quieres tener que convivir necesariamente con los perros de otras personas en tus vacaciones, ¿no? Pero bueno, al final sí pudieron cerrar, sí hubo una separación, entonces sus perros y mis perros estaban separados. Pero solo ahí se ladraban un poco. Estaba yo un poco nerviosa así de, hoy creo que esto no es exactamente lo que había imaginado. ¿Y después qué pasó? Después entramos, metimos el coche y nos encontramos con que había muchas escaleras. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a subir al lugar. Entonces había escaleras aproximadamente de 3 metros para subir 3 metros. Y digamos en la zona alta estaban los contenedores que era la casa. Y el jardín. Y el jardín. Y la verdad es que estaba hermoso. Estaba muy bien organizado. No parecía que estuvieras viviendo en un par de contenedores. Tenían suficiente amplitud, suficiente ancho y largo. El lugar era cómodo, muy bonito. Tenía una estufa, un refrigerador, 2 habitaciones. La vista era hermosa porque como estabas arriba alcanzabas a ver el lago de Valle de Bravo a lo lejos, rodeado de árboles. O sea, sí, de hecho, si tú no tienes... No, perdón. Sí, era mandado a pedir, ¿no? Así mandado a hacer. Era como mandado a hacer para lo que nos gusta, excepto porque justamente el tema de la altura se convirtió rápidamente en un problema. Nuestros perros bajaron de la camioneta y inmediatamente, obviamente, van al baño, pero lo que siempre quieren hacer es jugar con sus pelotas. Y aventamos una pelota y cayó, digamos, al estacionamiento, a esta diferencia de 3 metros. Y casi nuestra perra, Cajeta, la más loca, la Border Collie, se iba a aventar. Y fue así de, no. O sea, es muy alto, tienes que bajar por la escalera y buscar la pelota y todo.
Entonces, inmediatamente nos dimos cuenta que ese lugar iba a ser un riesgo, no solo para nuestros perros. Porque Cajeta no tiene autocontrol. Exacto. Cuando hay una pelota, ella no piensa, ella se lanza, ¿ok? Entonces, por eso yo sé que la mayoría de los perros se entienden, pero Cajeta no. Exactamente. Pero bueno, también era un problema por nuestro bebé. La verdad es que nuestro bebé en ese momento tenía 1 año 7 meses, 1 año 8 meses. Puede caminar, correr. Y finalmente estábamos con él, pero el punto es que necesitábamos estar tomados de la mano prácticamente todo el tiempo, porque no había ni siquiera una protección o una puerta que pudiera cerrar para evitar que estuvieran las escaleras disponibles. Y las escaleras y la entrada de la casa estaban muy cerca, demasiado cerca. Entonces, estábamos incómodos, dijimos, claro, o sea, podemos cuidar al bebé, pero finalmente yo estaba nerviosa de que la puerta se quedara abierta, de no poderme sentar un momento porque tenía que estar corriendo atrás del bebé todo el tiempo. Entonces, le dije a David, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mejor que podamos este viaje. Está bien, estamos aquí, pero la verdad es que sí estoy un poco nerviosa, ¿no? De la altura. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, también la idea del viaje era que Bebé Limón pudiera correr, digamos, aprovechar los espacios grandes que hay en este tipo de lugares, en las zonas boscosas. Y pues tampoco cumplía ese objetivo, ¿no? Entonces, de la nada le dije a Ana, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. O sea, solo durmamos esta noche aquí y vamos a buscar otro lugar. Y sabíamos, porque ya estábamos en el día de la reservación, que íbamos a perder nuestro dinero por el resto de los días, ¿no? Habíamos reservado 5 días. Entonces, dije, pues ni modo. O sea, pues yo voy a decirles que si pueden de alguna manera regresarnos un poco de dinero. Hacernos un reembolso parcial. Exactamente. Y fueron muy amables y nos regresaron más de la mitad. La verdad yo no esperaba. Dije, si nos regresan 500 pesos, lo que sea está bien para una comida o algo. Y nos regresaron más de la mitad. Entonces, muy bien ahí. Vamos a dejar tal vez su Airbnb por si alguien quiere ir a visitarlos. Si no tienes niños pequeños y si tus perros sí tienen autocontrol, la verdad vale la pena. Está súper bonito. Y además está súper cerca de la cascada Velo de Novia. O sea, casi hasta caminando podrías llegar si quieres. Es uno de los lugares más bonitos que hay allí para ver. Así que sí, les vamos a dejar la información por si alguien lo quiere rentar. Vale mucho la pena. Pero si tienes niños chiquitos, mejor no. Sí. Entonces, digamos, esa fue la primera experiencia que queríamos compartir con ustedes, que siempre nos sale mal algo en los viajes. Sí. Por ahí, hace 2 años o más, no me acuerdo, cuando hicimos uno de estos viajes, ya lo dijimos en ese episodio donde también contamos nuestras aventuras, en donde no tenía un cinturón. Es que, generalmente yo soy la que hace las maletas, ¿no? O sea, porque tengo como mejor planeación, digamos. Según ella. Según yo. Pero la verdad es que en ese viaje hice casi todo bien, excepto que no puse el cinturón de David. Y por lo tanto, todo el tiempo estaba incómodo porque los pantalones se le caían, se le bajaban. Y justo en este lugar puedes hacer senderismo. Y para llegar a la cascada subes y bajas muchas escaleras. Entonces, pobre David decidió agarrar la correa de uno de nuestros perros y usarla como cinturón porque estaba muy incómodo. Y en este lugar es pequeño. Sí hay opciones para comprar cosas, pero no es como que haya muchas tiendas de ropa o algo así, ¿no? Y bueno, pero en este viaje también, de hecho, no me llevó pantalones. O sea, solo llevaba shorts. Y es un lugar boscoso, o sea, hace frío de las noches y en las mañanas. Entonces, ya se volvió una broma como, esta vez, ¿qué no traigo? Y sí, literal, no llevaba pantalones. Pero... Solo shorts. Y aparte creo que te puse 2 shorts, o sea... Sí, exacto. O sea, ya lo tomo con filosofía, la verdad, pero... Perdón. Bueno. Es que, bueno. Así pasa. Y bueno, esta es la primera historia que queríamos contarte de este viaje de cosas que nos salen mal. Y vamos a ir a una segunda en donde, bueno, estábamos como resumen a donde nos quedamos. Nos movimos a otro Airbnb, todo bien. Estaba mucho más grande, mucho pasto y todos felices y contentos en ese tema. Y un día fuimos a desayunar a uno de nuestros lugares favoritos, del cual hicimos también un video hace un par de años, Alma Tierra. Y le pregunté a una de las personas, oye, ¿a dónde podemos ir? Un lugar tranquilo, tal vez no la cascada que ya conocemos que es muy ruidosa y pensábamos que a Bebé Limón
le iba a espantar o algo así, tanta agua cayendo tan fuerte. Que por cierto no lo espantó, No lo espantó, sí fuimos. También fuimos y le gustó. Pero él nos recomendó una cosa que se llama la Laguna Negra. Y yo dije, órale, suena interesante. Fuimos a este lugar, está como a 40 minutos de Avándaro. Y es de esos lugares en donde en algún punto sigue subiendo y en algún punto se pierde la señal del celular, ya no tienes mapa. La carretera es muy pequeña. Nos detuvimos a la vieja escuela a preguntar a unas personas que encontramos en la carretera como, ¿sí voy bien para la laguna? Y sí, sigue esta carretera, ya casi llegas, ok. Y yo a la mitad estaba un poco nerviosa porque era como, ay, ¿dónde estamos? No sé si esta fue buena idea, ya sabes. Con un bebé en un lugar que ni sabes, 2 perros. Exacto, entonces estábamos un poquito nerviosos. Finalmente, de repente llegamos y en medio de lo más alto de la montaña aparece, ¡pum!, una laguna espectacular. De lo más espectacular que hemos visto en la vida. De eso que tomas fotos y dices, es que no le hace justicia. O sea, la foto está padre, pero no es lo que yo vi. Exactamente, entonces... Llegamos a este lugar completamente virgen, solo conocido por los locales. Muy vacío, muy bonito. Y había solo una pareja con sus 3 perros. Y entonces les preguntamos si aquí, pues, ¿dónde nos sentamos o qué? Pues no hay nada, literalmente. No, es el bosque. Hay árboles, troncos y te sientas donde puedes y te acercas a la laguna como puedes. Y aquí es donde empezó la verdadera aventura. Sí. Bueno, pues para empezar, al llegar estaban los otros perros y mis perros decidieron decirle a los otros perros que no podían acercarse a mi hijo, ¿no? Entonces, ahí hubo un poco de una pequeña pelea como de decir, es mi humano y no te puedes acercar y así. Y eso a mí me pone nerviosa. O sea, yo sé que los perros saben comunicarse. Entre ellos, sí. Pero a mí me empecé a poner un poco nerviosa así de, ay, hay demasiados perros aquí y yo con el bebé. Eran 3 perros de ellos y 2 perros nuestros. No eran muchísimos. No. Pero, bueno, había más perros que humanos. Exactamente. Y bueno, a mí me encantan los perros. Entonces, muy pronto vimos que ese no era el problema, ¿no? Y empezamos a buscar una manera de llegar a la laguna, porque a lo lejos se podía ver una zona planita, o sea, como pasto plano y la entrada a la laguna. Y dijimos, es perfecto, ahí podemos caminar y acercarnos al agua. Pero nos dijeron las personas que estaban ahí, no, es que esto es propiedad privada. Entonces, esa parte como plana y la casa que ves al fondo es una propiedad privada y no podemos acercarnos allí. Solo podemos quedarnos de este lado, que es como el lado, digamos, no civilizado, y por lo tanto no hay una entrada plana hacia el agua. Es decir, que está el bosque montaña y luego cae. hay una bajada muy empinada y está el agua. Entonces, es posible caminar y bajar, pero nosotros no estábamos preparados para esto. No traíamos zapatos como de senderismo, No teníamos traje de baño para entrar al agua. Sí, no veníamos preparados. Traíamos la peor elección de zapatos y de ropa. Yo, por ejemplo, traía unos pantalones de mezclilla, pero color claro, que obviamente terminaron siendo negros, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. El punto es que dijimos, bueno, vamos a intentar acercarnos al agua, y empezamos a lanzarle la pelota a nuestro perro al agua. Nuestros perros nunca han nadado. A Lola, la perrita más vieja, más chiquita, parece que le da ansiedad el agua, porque cuando nos ha visto entrar a una alberca, por ejemplo... Ladra como desesperada. Ladra porque quiere salvarnos. Ella quiere sacarnos del agua porque ella cree que el agua es peligrosa, ¿no? Entonces es un caos. La otra nunca ha tenido la experiencia de entrar al agua, pero sabemos que, como te dije, no tiene autocontrol, ama las pelotas y dijimos, esta agua está muy bonita y muy limpia, vamos. Y le lanzamos la pelota al agua y ella entró y ahí fue como que aprendió a nadar, pero la otra perra estaba ladrando y metiéndose al agua intentando salvar a la otra. Y la otra intentaba acercarse a su pelota, pero ya que sentía que no tocaba el piso, el fango, porque realmente ese era el problema. Era muy fangoso esa parte de la laguna. Ya que sentía eso, se regresaba. Estaba a 10 centímetros de su pelota y se regresaba. Entonces la pelota se iba yendo más profundo y nosotros dijimos, ya la perdimos. Y esta pareja que les contamos, muy amable, sus perros, pues ellos son lugareños, ¿no? Ellos conocen bien el lugar y sus perros nadan como atletas profesionales. Entonces... le dieron la instrucción a uno de sus perros, a un perro negro,
que fuera por la pelota. Y así lo hizo y trajo la pelota de regreso, ¿no? Entonces Sí. nos salvó un poquito, pero aquí ocurrieron cosas muy chistosas. Sí. ¿Yo? Sí. Ok. Bueno, pues como te dijimos, estábamos ya cerca del agua. Pero la tierra con contacto con el agua, por supuesto que produce lodo o fango. Fango. Ujú. Y si no lo sabes, porque nosotros lo sabíamos, pero no lo pensamos. No lo pensamos, el lodo es extremadamente resbaloso, Ujú. ¿no? Y como te dijimos, nuestros zapatos eran muy lisos, no tenían esta suela especial que te Ujú. ayuda a tener más agarre en el terreno. Ujú. Estás aprendiendo mucho vocabulario, ¿eh? Ujú. Bueno, el punto es que ya estábamos aquí, David estaba cargando a Bebé Limón, yo Cerca de estaba la a su orilla lado, para ver estábamos el muy lago. cerca del agua, y entonces David empezó a perder tracción, Ujú. empezó a perder agarre. Equilibrio. Ujú. Ajá, y yo vi, todo esto sucedió en 3 segundos, pero yo vi su cara de estoy a punto de caerme Con el bebé. con el bebé en los brazos. Y había troncos, piedras, no era como un lugar muy seguro para caer. Entonces el punto es que en ese momento conectamos nuestra mirada y yo dije, Sin hablar. no, o sea, yo dije en mi mente, se va a caer con el bebé. Ujú. Y entonces yo decidí agarrar al bebé en mis brazos y yo tirarme hacia atrás. Porque en ese instante pude como ver mi alrededor, Ajá. decir, ok, yo puedo caer de esta forma, no me voy a lastimar y puedo tener al bebé Limón encima de mí. O sea, fue como, me sentí como la supermujer, así, en segundos analizando el terreno, el ángulo, la velocidad, todo. Entonces David me extendió los brazos con el bebé, yo lo tomé, me dejé caer. No me lastimé, el bebé no se lastimó, David no se cayó. Fue así como, wow, somos superhumanos. Sí. Y el bebé se espantó mucho y Claro. lloró mucho porque sintió esta posibilidad de caerse. Ujú. Pero bueno, gracias a Dios, fuera de algunos moretones, no pasó nada. Sí, no pasó nada. Y algo que estaba ocurriendo muy chistoso al mismo tiempo de todo esto es que justamente estábamos tratando de solucionar el tema de la pelota y nuestros perros estaban entrando y saliendo del agua como que una trataba de entrar por la pelota y la otra entraba por la otra perra, ¿no? Para salvar a la salvarla. Entonces estaban completamente empapadas, pero en uno de esos momentos se sale y ustedes saben cómo se secan los perros. Se sacuden. Y entonces mojan todo alrededor y mojaron a Bebé Limón y eso lo hizo llorar más. Ay, Entonces sí. No. fue un momento muy caótico. Ujú. Y en el cual, ya que caímos y todos estábamos bien, nos estábamos riendo y volteamos. Y nuestra perra Lola, la más viejita, Blanca, decidió que era más fácil secarse tirándose en la tierra y revolcándose. Se aventó a la tierra y se convirtió en un perro café. Ya no era un perro blanco, era un perro completamente café. Entonces fue muy, muy gracioso que... Sí, ya no era el perro que era antes. Sí, como dijo David, fueron a lo mejor 3 minutos, pero los 3 minutos más caóticos, ruidosos que te puedas imaginar. Ujú. Ya después de eso, muy sabiamente, el bebé Limón y yo nos quedamos arriba en los árboles, Solo sentados, mirando, en un lugar muy seguro. Y David se quedó con los perros abajo en el agua jugando, ¿no? Arriesgando el pellejo, que es Ujú. una forma de decir arriesgando la vida. Ujú. Pero bueno, estuvo muy bien esa situación. Y yo para calmar a Bebé Limón dije, ok, vamos a caminar pues por afuera del lago hacia otra zona a ver si ahí es más fácil entrar al agua. Íbamos caminando y resulta que había vacas. Y yo así de, no estoy muy segura, nunca he tenido tanto contacto con vacas. Estas parecen vacas salvajes. No sé si me puedo acercar o no. Entonces, con cautela, me fui acercando como intentando decidir si iba a continuar o no. Y en ese momento me di cuenta que la perra, una de nuestras perras, Cajeta, la Border Collie, iba caminando a nuestro lado porque su pelota en este punto todavía estaba en el agua. Ujú. Entonces ella estaba caminando conmigo, corría hacia el agua, salía, caminaba conmigo, volvía al agua y así. Y en algún punto, cuando Cajeta giró para regresar al agua, se encontró frente a frente con la cara de una vaca. Si tú has visto una vaca, las vacas son grandes. Sí, muy grandes. Entonces, la cabeza de la vaca es fácilmente 3 veces la cabeza de Cajeta. Ujú. Entonces, Cajeta se asustó muchísimo y empezó a ladrar como loca.
Y la vaca Se en un espantó. momento se quedó así. Y yo dije, la vaca va a matar a mi perro. O sea, va a decidir correr y la va a aplastar, Embestir. ¿no? Pero no, afortunadamente la vaca fue muy sabia y decidió darse la vuelta y correr lejos, ¿no? Ujú. Pero obviamente el bebé Limón ya estaba tranquilo y en este punto empezó a llorar Otra muchísimo vez. porque se espantó de la vaca, se espantó de que el perro estaba ladrando. Entonces, esta experiencia fue extremadamente caótica, pero nos encantó y Ujú. estamos súper felices de que pudimos tenerla. Así es. Y así pasa en muchas de las vacaciones, en muchas aventuras que tienes. Y puedes escucharnos. Estamos emocionados hablando de esto. Cambiamos la velocidad. Ujú. Decimos más palabras. Y es algo que puedes tener en una conversación real cuando alguien te cuenta de sus vacaciones, de sus aventuras. Entonces creemos que este episodio fue muy útil para ti. Esperamos que hayas aprendido mucho, que te hayas divertido de nuestras historias locas, tristes y desafortunadas, pero finalmente grandes aventuras de nuestros viajes. Esto es todo por este episodio. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.